Sí, muy buenos días. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Qué hermoso es despertar en su presencia. Lo más hermoso que le puede pasar a un hijo de Dios es amanecer, es despertar en la presencia del Señor. Y en esta hermosa mañana de Dios que el Padre ha creado para bendecir su nombre, para que tú y yo la adoremos en espíritu y en verdad, quiero bendecirte en el nombre de Jesús y agradecerte por estar ahí cada semana compartiendo con nosotros estos mensajes. La paz de Dios sea contigo. En esta hermosa mañana quiero compartir contigo un mensaje breve que Dios ha puesto en mi corazón y que sé que te va a bendecir de una manera sobrenatural. Los hijos de Dios pasamos muchas veces por situaciones, circunstancias que nos hacen detenernos, que nos hacen meditar, que nos hacen muchas veces hasta retroceder. Ahora, la cuestión está, ¿quiere Dios que nosotros nos detengamos? ¿Quiere Dios que nosotros miremos hacia atrás? Dios quiere que nosotros nos pongamos y nos mantengamos firmes en cada una de las circunstancias que tú y yo atravesemos en la vida. Y hoy quiero hablarte de un espíritu que a veces ataca a algunos hijos de Dios cuando estos están pasando por una situación, eh, una crisis en su vida espiritual, una crisis en cualquier área de su vida. Y hoy quiero hablarte del desánimo. El desánimo es enemigo de la fe. Cuando hay un hijo desanimado, cuando hay una hija de Dios desanimada, esto es un enemigo letal para la fe. ¿Por qué? Porque donde está el desánimo, donde hay un hijo con desánimo, la fe no puede operar. La fe no puede hacer su trabajo porque ese corazón, ese espíritu de esa persona está desanimado. Y todo lo que va a buscar, todo lo que va a anhelar, todo lo que va a mirar, va a hacerlo con desánimo. Y cuando tú y yo buscamos cualquier cosa, incluso cuando buscamos a Dios, y estamos desanimados, todo lo vamos a encontrar negativo, todo lo vamos a encontrar malo. A todos le vamos a echar la culpa por causa del desánimo que estamos pasando en nuestra temporada. ¿Y qué hacer contra el desánimo? Fíjate bien, lo primero que necesitamos hacer es orar y buscar a Dios con toda libertad y de pedirle a Dios que quite ese espíritu, ese pensamiento, ese estado en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque hay personas en las escrituras que han pasado por un tiempo de desánimo y ha sido fatal para el propósito de Dios. Y este es uno de los peligros mayores del desánimo. Cuando hay alguien con desánimo, lo primero que va a atacar el desánimo es el propósito de Dios en tu vida. Por lo tanto, escúchame bien, el desánimo es un enemigo que hay que rechazarlo, que hay que echarlo fuera y no podemos permitir, oído, no podemos permitir que venga a tocar nuestra puerta y nosotros la abramos. ¿Por qué? Porque luego que el desánimo ha entrado a nuestro corazón, a nuestra vida, va a ser difícil que se vaya. Es decir, él no se va a ir solo, hay que echarlo fuera. Y para echarlo fuera hay que venir con el poder del Espíritu Santo. Y hay que reconocer que estamos desanimados y buscar a alguien que ore por ti para que realmente ese desánimo se vaya fuera. Y hoy quiero hablarte de un hombre de Dios que estaba en su mejor temporada, decimos nosotros, con el Señor. Sin embargo, una palabra de alguien causó desánimo en él. ¿Quién fue? El profeta Elías. Todos conocemos lo que sucede o lo que sucedió cuando Dios no hizo que no lloviera durante 3 años y medio sobre la tierra. El profeta Elías le dijo a Acab que no iba a llover en los siguientes años. Se pasaron 3 años y medio sin llover hasta que Dios hizo volver los corazones del pueblo de Israel a él. Dios hizo que cayera fuego del cielo y luego el profeta Elías le quitó la vida a todos los profetas de Baal y de Acera que comían en la mesa de Jezabel. Cuando el rey Acab, esposo de Jezabel, la reina, fue y le dio la buena nueva o la nueva
no era muy buena para ella, pero le dio la noticia a Jezabel de lo que el profeta Elías había hecho. Esa mujer emitió, oído, que aquí hay un detalle muy importante y te lo voy a leer. Dice, Acab, primer libro de Reyes 19, verso 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues, oído, el peligro, está hablando de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira qué impresionante lo que el profeta Elías estaba diciendo. Mira qué impresionante lo que el profeta Elías estaba acabando de decir. Me llama la atención lo que el profeta Elías estaba diciendo. Él le estaba diciendo al Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mira esto, qué detalle. La reina Jezabel emitió una palabra en contra de Elías. Esa palabra trajo a Elías temor, trajo a Elías desánimo, trajo a Elías miedo, y Elías salió corriendo camino un día en el desierto y tirándose debajo de un enebro y deseando morirse, le dijo al Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Mira lo primero que quiero señalar y lo primero que quiero que guardes en tu corazón. El desánimo puede venir por la palabra de alguien. Alguien puede haber emitido una palabra que te haya lastimado y eso puede haber producido en ti un desánimo. Lo que quiero señalar acá y lo que quiero traer a colisión es que ninguna palabra de alguien, sea buena o sea mala, puede traer desánimo a tu vida. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios es por la que tú te vas a alimentar. Mira, la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que una palabra que pueda pronunciar una persona no puede traer desánimo a tu vida, no puede desviarte del propósito de Dios en ti, porque eso puede ser altamente peligroso. Ella solamente emitió una palabra y el profeta Elías, sin consultar a Dios, sin orar, él salió huyendo desanimado. Lo que quiero decirte, que no permita que el desánimo toque tu puerta por un proceso que puedas estar pasando. No permita que tú salgas huyendo al propósito por algo que esté pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque el desánimo muchas veces va a producir que tú y yo nos separemos, nos alejemos del propósito de Dios. Y cuando tú y yo nos separamos, nos alejamos del propósito de Dios, eso va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Elías estaba deseando morirse. Mira lo primero que produce el desánimo en nosotros. Cuando hay una persona desanimada, lo primero es que esa persona va a desear morirse. Esa persona no va a querer seguir con vida. Esa persona no va a querer seguir cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Fíjate bien, lo primero que hizo Elías fue que, oído, él rechazó, él tiró a un lado su ministerio, él tiró a un lado el propósito de Dios sin consultar a Dios. Entonces, si tú hoy, escúchame bien, el desánimo ha tocado tu vida, lo primero que necesitas entender, que nada ni nadie puede hacer que tú tires tu ministerio, que tú tires la asignación de Dios, porque luego que tires la asignación de Dios, vas a salir huyendo en contra del propósito de Dios. Así mismo le pasó al profeta Jonás. Cuando Dios le dio una palabra, el desánimo vino a él y él salió huyendo en contra de la palabra que Dios le había dado. Entonces se tiró debajo de un enebro hasta que vino un ángel de Dios y le dijo, Elías, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Esto me enseña a mí que Elías estaba huyendo del propósito, que todavía no había terminado su propósito. Ahora, mire bien, por él, escúchame, por él salir oyendo, por él salir corriendo a la palabra de una mujer que realmente no estaba guiada por Dios, sino por los demonios. Dios le dice, levántate, come y ve y úngeme
a Eliseo para que quede en tu lugar. Él mismo por su desánimo, él mismo por huir de la presencia del Señor, él mismo por huir de lo que Dios le había mandado hacer, ya le había marcado un final. Él solo había marcado un final a su llamado, al propósito de Dios en él, por querer huir del propósito que Dios le había llamado. Lo que quiero decirte, no permitas que el desánimo toque tu puerta. Si el desánimo tocara tu puerta por cualquier situación que estuvieras pasando, ora a la presencia de Dios. Nunca huyas, nunca trates de escapar de lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Por qué? Porque entonces el desánimo va a apoderarse de ti. Y si hoy estás deseando morirte, y si hoy estás deseando huir, escapar de tu ministerio, escúchame, no le eches la culpa a tu vecino, no le eches la culpa a nadie. Es porque el desánimo ha tocado a tu puerta. Y lo único que va a quitar ese desánimo es la presencia del Señor. Marta y María, dos hermanas, dos amigas, dos seguidoras de Jesús. Una estaba afanada, turbada. Otra estaba a los pies del maestro. Lo único que logró conquistar el llamado a atención del maestro, ¿sabe qué fue? María postrada a sus pies. Marta estaba afanada sirviendo con tantos quehaceres. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, cuando ella se quejó. Porque María estaba a sus pies y ella estaba sirviendo. Escúchame, porque ella había perdido la dirección. Ella había perdido el rumbo. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, lo que quiero decirte, estar a los pies del maestro es lo que va a hacer que el desánimo, ese espíritu de desánimo desaparezca. Estar a los pies del maestro es lo que te va a alinear al propósito. Pero escúchame bien, no seas como Elías, no huyas del propósito, no huyas de lo que Dios te mandó a hacer. ¿Por qué? Porque eso es un peligro letal. Entonces, hoy en día el desánimo ha tocado a la puerta de muchos hijos de Dios. Y el Señor te dice: mantente firme, mantente firme. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a estar donde quiera que tú vayas. La presencia de Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. No te desanimes, no retroceda, no te vayas atrás. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel y verdadero, y nada va a hacer que la presencia de Dios huya de ti, siempre y cuando tú te mantengas fiel al llamado que Dios te hizo. Quiero despedirme en esta hermosa mañana, pero antes quiero animarte a que nada ni nadie, ninguna palabra de nadie pueda hacerte desviar del propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque esto es un peligro mortal. La paz de Dios sea contigo. Sigue adelante, busca la dirección y la ayuda de Dios y Dios te va a bendecir. Shalom.